Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos da un gusto que ya estés conectado. Y bueno, pues quiero hacerte una pregunta para que comencemos este miércoles. Familia, me gustaría que por un momento miraras hacia atrás y fueras hasta el mes de febrero del año pasado. ¿Cómo era el mundo? Muy diferente, ¿no es cierto? Y de repente, si nos ponemos a pensar, ahora tenemos que cargar un gel antibacterial a veces. Para poder entrar a diferentes lugares tenemos que estar utilizando un cubrebocas. No sé si has sentido, es como que nuestra realidad se ha torcido. Ya no estamos en las mismas situaciones que antes. Es decir, ahora se nos ha empezado a hacer normal que si tengo que entrar, por decir algo, a un centro comercial, a un Oxxo, a una plaza, tengo que tener ciertos cuidados que antes no tenía. Por ejemplo, tengo que llevar cubrebocas. Y llega un momento en el que estamos haciendo todas estas cosas y se nos empieza a convertir en algo normal. ¿Te has preguntado alguna vez si la manera en la que estamos viviendo nuestras vidas, y no me refiero a la situación del COVID, sino en general nuestras vidas, si es la forma correcta? Existirá la posibilidad de que, como hemos estado acostumbrados a vivir, en realidad eso está chueco o torcido. Te voy a invitar a que busques tu Biblia, que la traigas, porque vamos a estar viendo algunas de las cosas que dijo Jesús y vamos a tocar esto, la manera en cómo vemos las cosas. Y para eso te voy a invitar a que, si ya tienes lista ahí tu Biblia, yo ya la tengo por acá, busques el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos de aquí. ¿Estás listo? Voy a leerlos. Dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó, se quitó el manto y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no están limpios todos.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Bueno, ese día donde está ocurriendo todas estas cosas que acabamos de leer, ese día era un día especial. Para nosotros, la Pascua no es tan especial como sucedía con los judíos en aquel tiempo. En aquel tiempo literalmente todo se paraba porque era la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta, digámoslo así, como para que podamos entender algo como la Navidad de nuestro país. Es decir, cuando es la cena de Navidad, literalmente todo se para y las familias normalmente todas se reúnen. De una manera semejante, cuando era la fiesta de la Pascua en Israel, todo se detenía y las familias se reunían en una mesa. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, ellos estaban recordando cómo Dios los había sacado de la esclavitud con el pueblo de Egipto. Y Dios les había dicho algo muy importante. Les dijo que tenían que guardar como un mandamiento perpetuo, tenían que seguir haciendo esa cena en el futuro. ¿Pero con qué propósito? Pues primero, para que ellos recordaran generación tras generación lo que Dios había hecho por ellos. La cena judía era una cena que tenía muchos elementos. Por ejemplo, tenía elementos como el alimento que iban a consumir. Dios había dado especificaciones de ese alimento. En el literal era una especie de ritual porque cantaban ciertos salmos, tomaban varias copas de vino diferentes. Entonces ellos iban haciendo todo esto. Algo muy bonito es que durante esta cena el hijo más pequeño, más joven, pues preguntaba en la mesa, que literal, ¿por qué estaban haciendo esto? Y el padre de familia o la persona mayor le explicaba cómo Dios los había salvado y los había llevado pues entre sus manos, y había pasado por sobre Egipto y había salvado a todos los primogénitos, y cómo habían muerto todos los primogénitos egipcios. Otra de las cosas que sucedieron en esa fecha es que comenzaron a sacrificar corderos. Esa fue la primera vez que estaban sacrificando masivamente corderos. Esa noche cada familia mataba un cordero, y con la sangre de ese cordero habían pintado los dinteles de sus puertas y ventanas para que cuando pasara el ángel del Señor sobre la ciudad, no murieran los primogénitos de los israelitas. Lo increíble de esto es que todo lo que ocurrió esa noche en Israel en el pasado y que ellos estaban conmemorando en ese momento, todo eso era la imagen de lo que iba a ser Jesucristo en unas horas más. Es jueves, es la noche, y en la madrugada van a tomar a Jesús, va a ir a un juicio falso, va a ser juzgado sin tener ningún delito y va a morir en la cruz. Cristo se va a convertir en ese cordero de Pascua. Pero antes, lo interesante es que antes de que vaya allá, Él decide pasar este tiempo íntimo, esta
última Pascua con sus discípulos, con sus amigos. Él quería estar con ellos. Y dice, sabiendo Jesús, versículo 1, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿No se te has preguntado alguna vez, bueno, y realmente cómo es el amor de Cristo por mí? Y aquí está reflejado. Quizás cuando lo leemos no llegamos a captar toda la fuerza de lo que están diciendo ahí las palabras, pero dice, los amó hasta el fin. Y no significa simplemente como que, ya se acabó este tiempo, ya está ahí, los amé. No, en realidad, si tratáramos de entender qué significa esa frase, significa que los amó hasta el extremo, hasta lo máximo. Así es como los estaba amando, con todo lo que tenía, hasta el extremo. Y eso es algo increíble, porque quiero decirte que así es como te ama Cristo. Cristo te ama hasta el extremo. Y continúa diciendo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto es increíble porque el diablo digámoslo así, había dialogado con Judas, y Judas ya había llegado a una resolución, que era entregar a Jesús. Dicho de otra manera, Judas se había puesto de acuerdo con Satanás. Quizás pienses que Satanás o el enemigo no existe, pero en realidad hay un mundo diferente a este mundo, un mundo que es espiritual. Y ese mundo tiene que ver con nosotros. Ahora, algo importante, alguien podría decir, bueno, es que él no tuvo la culpa porque Satanás le dijo que tenía que hacer. En realidad no, en realidad Judas tomó su decisión. Y en realidad, como dije hace un momento, él se puso de acuerdo con Satanás y ya había él decidido voluntariamente entregar a Jesús. Eso es algo importante de entender. Todo lo que hacemos, al final lo hacemos porque hemos decidido tomar ese camino, tomar esa opción. Somos responsables de nuestras acciones. Eso es muy importante de entender. Ahora, el que lo va a traicionar, el amigo que lo va a traicionar, está con él allí en la mesa, en esa cena. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es el versículo 3, y que había salido de Dios y a Dios iba. Algo muy interesante que está aquí es esta parte que dice, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Algo importante que debemos de entender es lo que voy a leerte ahorita, que está en Filipenses 2, 6 al 11, dice, aunque Cristo, igual a Dios, no insistió en esa igualdad, y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, y murió clavado en una cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo el mundo, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra, y reconozcan que Jesús es el Señor, y le den gloria a Dios. Es decir, todo el poder, toda la autoridad, cuando Jesús muriera y resucitara y regresara al cielo, le iban a volver a ser dadas. El lugar que tenía siendo Dios antes de venir al mundo, le iba a ser otra vez puesto. Entonces,
Jesús está plenamente consciente de lo que va a pasar en unas horas y Jesús está plenamente consciente de que Judas lo va a traicionar. Sin embargo, está con él ahí a la mesa. No lo está rechazando, lo está amando al máximo, con un amor extravagante. Esa sería otra manera de decirlo. Ahora, algo que me gustaría que viéramos un momento. ¿Y cómo era esa cena? Bueno, ¿cómo era ese lugar? Algo que tenemos que ver es que cuando están diciendo la cena, bueno, ellos están haciendo la cena de Pascua. Ellos están sentados en una mesa que tiene forma de U. No están sentados como nosotros lo estaríamos en una silla, sino que literal ellos están recostados en el piso con un brazo, están sosteniéndose, las piernas las tienen dobladas hacia atrás y con una mano están tomando pan y se están sirviendo de lo que están comiendo. Entonces es un poquito diferente a nuestras cenas, ¿sí? Porque están todos literal en el piso. Están en esa situación y quiero que veas lo que pasa. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Ese es Jesús. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Bueno, y en ese punto, igual que los discípulos, cuando lees hasta ese punto dices, a ver, ¿qué está pasando? Estaban cenando y ahora le vas a lavar los pies. Pero ¿por qué vas a lavar los pies? ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que te imagines por un momento, todos están en este ritual, en estos pasos para hacer esta cena de Pascua. Todos están tomando las copas en el momento adecuado, cantando los salmos en el momento adecuado, etcétera. Todos están en esto cuando de repente Jesús se levanta, va, se quita literalmente lo que trae, el manto que trae puesto, que es lo que le cubría, toma la toalla y empieza a lavarle los pies. En el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender un poquito más de lo que está sucediendo. Este es Lucas capítulo 22, versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, el más joven, y el que dirige como el que sirve. Esto no aparece en Juan, pero ellos estaban discutiendo quién era el mayor de todos. Y de repente podríamos decir, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es que ellos están discutiendo cuál es el más importante discípulo? Bueno, eso sucede porque estamos en un mundo donde el egoísmo es primordial. Es decir, el ser yo primero es lo más importante. Vivimos en un mundo donde todo mundo le va a servir a otro que para los demás sea de mayor rango, sea más famoso, sea más importante. Cualquiera estaría dispuesto a lo mejor a tener a un artista muy famoso en casa, ¿no? Y a darle de comer, y etcétera. Eso no sería a lo mejor fácil, porque es alguien importante. O abrirle la puerta al presidente para nosotros sería como un honor, porque así es nuestro mundo. Pero en el caso de Jesús es completamente distinto. En esa habitación había toalla, había agua y había una palangana para que se pudieran lavar los pies. Estaban cenando y tenían los pies sucios. Y ninguno fue como para, hey, yo te lavo los pies. O incluso, después de que vieron que Jesús estaba haciendo eso, ninguno reaccionó para lavarse los pies. ¿Por qué? Porque había egoísmo en ese momento en cada uno de ellos. Pedro le dijo al Señor,
no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Porque en la cultura donde ellos vivían, el esclavo o el sirviente de menor rango era el que lavaba los pies. Se consideraba un acto, el acto, digámoslo así, más bochornoso de todos. Lo que nadie quería hacer era lavarle los pies a los demás. Sin embargo, Jesús, que como oímos hace un momento en Filipenses capítulo 2, Jesús, que es Dios, que tenía la gloria de Dios y que voluntariamente decidió despojarse de su gloria, se convirtió en un hombre. Y vino Jesús, siendo Él Dios, vino a un mundo lleno de pecado. Un mundo que literalmente todo lo que estaba haciendo estaba en contra de Dios. Y Él baja a este mundo, se humilla convirtiéndose en hombre. Pero todavía Jesús se humilla todavía más, muriendo como si fuera un ladrón, un delincuente, para poder ser perdonados los pecados de todos. Eso es increíble. En nuestra iglesia estamos viviendo un momento bien especial. Un momento donde la iglesia literalmente se está reclinando ante toda la ciudad. Nos vamos a reclinar como iglesia ante todos. Vamos a tener que hacer este acto porque lo que queremos es servirle a toda la ciudad. No importa de dónde viene la persona, no importa qué estatus tenga la persona, no importa qué trasfondo tenga la persona. Como iglesia nos vamos a reclinar ante la ciudad y les vamos a servir y les vamos a lavar los pies, literal, a toda la ciudad. Ese es nuestro propósito en este momento en la iglesia. Estamos en un momento muy especial, un momento donde se necesita este acto que hace Jesucristo, que comienza a humillarse para poderse acercar al otro y es capaz incluso de dar la vida por sus discípulos y por todos aquellos que crean en Él. Eso es lo que se demanda de nosotros como creyentes, porque Jesús dice al final, les dice lo siguiente: pues si yo soy Señor y soy maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también lavaos los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, Jesús es nuestro máximo ejemplo de este acto de lavarnos los pies. Primeramente, como iglesia tenemos que estarnos lavando los pies los unos a los otros. Y todas las personas que vengan a la iglesia hay que lavar sus pies. Ahora, algo interesante pasa también aquí, que quiero que pongamos atención. Le dijo Simón: Señor, no solo laves mis pies, sino también lava mi cabeza, mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Eso lo decía porque sabía que Judas lo iba a entregar. Quizás llevas tiempo en la iglesia, quizás en el pasado estuviste yendo a una iglesia, pero ahorita en este momento tú sabes que todo lo que haces está completamente en contra de lo que es Jesucristo, de la salvación que recibiste de Jesucristo. Si es así, quiero que notes esto: Jesús no rechazó a Judas, sino que siguió amándolo y le lavó incluso los pies esa noche. Si tú te has alejado de Dios y estás en otras cosas que no tienen nada que ver con Él, yo te invito a que recibas una vez más. Acércate a Cristo, acércate a este amor extremo que tiene por ti y recíbelo. Deja todo lo que estabas haciendo antes, ven a la luz de Cristo y recíbelo, porque Cristo te ama. No importa qué es lo que hayas hecho, Cristo te ama. Ahora, si estás oyendo este mensaje y dices: es que yo nunca he seguido a Cristo,
¿qué tengo que hacer? Pues Pedro no se quería dejar lavar los pies. Y muchas veces hemos oído hablar de Jesús y decimos: yo no quiero saber nada de Cristo, eso de que me perdone a mí mis pecados, yo no va conmigo, no creo. Pero si tú esta noche te humillas y confías en Cristo que te lave, Él va a cambiar tu vida y te va a dar una vida que es eterna. Por eso Él, siendo Dios, se humilló y se entregó en la cruz, para que tú y yo tuviéramos una esperanza de vida eterna, que es con el Señor. El amor que tiene por ti Cristo, como dije hace un momento, es un amor que sobrepasa todas las cosas, todo lo que nos podamos imaginar. Porque ser Dios, convertirse hombre y morir, ¿quién más lo puede hacer? Ninguno de nosotros puede amar de tal manera, pues de esa manera es la que te ama Cristo. Yo te invito a que esta noche te arrepientas y te entregues a Cristo y te permitas ser lavado por Él. Un último punto. Quizás cuando leemos esto terminamos un poco tristes porque decimos: híjoles, eran los discípulos y pues estaban un poco cabezas duras en ese momento. Yo creo que todos somos como ellos en algún momento. A veces podemos ser egoístas. Sin embargo, conforme vamos leyendo la Biblia, conforme vamos leyendo Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, por ejemplo, y vemos sus palabras y vemos cómo hablan, nos damos cuenta de que sus corazones han cambiado. Voy a leerles rápidamente Primera de Pedro, capítulo 5. Y quiero que vean lo que sucedió con Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice Pedro: apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están en vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Pedro lo había comprendido. Él había comprendido que tenía que convertirse en un ejemplo para los demás y que tenía que humillarse delante de los demás para poderlos cuidar a todos ellos. Juan dice por su parte que, si nos damos cuenta que en el primero de Juan nos damos cuenta que la palabra constante que está en Primera de Juan es el amor, el amor. Y él dice en Primera de Juan 3:16: pero nosotros sabemos que es el amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Por eso lo sabemos. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Es decir, esto es un proceso para cada uno de los que estamos en la iglesia. Es un proceso que va a ir poco a poco. Y poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Y poco a poco va a ir siendo parte de nosotros. Y poder llegar incluso hasta el punto de dar la vida por otro. Les invito a que hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enviar a Jesucristo para salvarnos. Te pedimos, Señor, que limpies nuestras faltas, Padre. Confiamos en ti, Señor, y deseamos, Señor, de la salvación que tú tienes y que tú das. Te agradecemos, Jesús, porque tú eres nuestra cabeza y verdaderamente tienes tu control de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a parecernos a ti, a tener un amor que se humilla, un amor que se entrega de una manera extravagante, extraordinaria por la iglesia. Un amor que es capaz
demostrarle a todo el mundo quién eres tú para que te amen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, les deseo una muy buena noche y nos estamos viendo. No se pierdan este próximo domingo el mensaje del pastor. Hasta pronto.